muy buenas tardes. Mi nombre es Gaby. Bienvenidos a mi canal Mi Cocina en Alaska. Aquí, el día de hoy, vamos a preparar esta deliciosa receta. Tostadas de turkey en salsa de chile chipotle. A mi familia nos gusta disfrutar este guisado así. Tú puedes disfrutarlo con un plato de arroz blanco, combinarlo con lo que tú quieras. Espero que lo disfrutes. Y nos gusta acompañarlo con unos pedacitos de aguacate. Le da otro sabor y textura diferente. Quédate conmigo. Te invito a que te quedes hasta el final de este video. Regálame una manita si te gustó este video. Y no olvides suscribirte a mi canal. Vamos a tener muchas recetas muy ricas y muchas sorpresas. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos todos a mi canal. Gracias por estar aquí acompañándome en esta nueva etapa, en esta nueva aventura. Y hoy, el día de hoy, vamos a preparar una rica, deliciosa y nutritiva receta que se llama pavo en chile chipotle. Bien, yo usualmente este guisado lo utilizo para hacer tostadas, pero lo puedes utilizar a tu gusto, como tú quieras. Bien. Para comenzar, les voy a presentar los ingredientes que vamos a necesitar. Yo tengo aquí 2 charolitas de pavo. Cada una pesa 1 libra. Por lo general, yo siempre cocino abundante, mucho, porque pues mi familia es grande. Pero ustedes, de esta receta, lo único que tienen que hacer, si su familia no es muy grande, solo dividir las porciones, usar la mitad. Bien, 2 charolitas de turkey. Vamos a necesitar una taza completa de zanahoria rallada. Aquí yo ya lo tengo todo listo para que el video pues no se haga tan largo. Ustedes la pueden rallar con lo que ustedes quieran o a su gusto. Está previamente pelada, bien lavadita y rallada. Una taza de chícharos. Estos son chícharos congelados, ya los descongelé y los lavé. Y esta es una taza de elote. Esos elotes son, utilicé 2 elotes y los rallé. Primero les quité las hojas, los lavé muy bien y los tengo aquí rallados. Vamos a necesitar 5 jitomates. Yo uso este jitomate Roma o de bolita. Media cebolla mediana, un poco de cominos, chile chipotle al gusto, sal, pimienta y ajo molido. Y también a mí me gusta agregarle a las comidas un poco de consomé de pollo en polvo. Aquí en Estados Unidos lo conocemos como chicken base. Pero, bien, estos son los ingredientes que vamos a necesitar y un poco de aceite para nuestro guisado. Comenzaremos con poner a cocer los jitomates. Los jitomates los tenemos que partir, quitarles esta parte de la orilla y partirlos a la mitad. Todos los vamos a partir a la mitad. Esto ayuda a que se cosa mejor y más rápido. Bueno, eso es lo que a mí mi mamá me ha dicho siempre y me enseñó. Cuando ya tienes todos tus jitomates partidos a la mitad, entonces los vamos a poner en un poco de agua aproximadamente hasta que los jitomates se cubran por completo de agua. Todos se tienen que cubrir muy bien. Lo traemos a la estufa y lo ponemos a hervir. Vamos a retirar estas partes. Bien, ahora vamos a sazonar la carne. La carne de pavo la vamos a poner en un sartén, en un recipiente, lo que ustedes tengan, en donde ustedes acostumbren a combinar, sazonar sus carnes. Después de haberlo puesto aquí, lo vamos a distribuir un poco para poder sazonarlo. Yo lo voy a sazonar, como les dije, sal, pimienta y un poco de ajo molido. Eso ya es al gusto. Hay personas que les gusta utilizar más sal usualmente. Hay otras personas que no utilizan sal. Claro, utilizan sal, pero un poco más, un poco menos. Y lo vamos a combinar.
todo, a mezclar muy bien para que todo se incorpore a la carne. Bien, después de estar incorporando aquí la carne con las especies, vamos a poner nuestro sartén. Ok, bien, ahora aquí estamos en la estufa, en el sartén. Yo usé un poco de aceite de oliva. Ustedes pueden usar cualquier aceite que sea de su gusto. Y ahora que mi sartén ya está caliente con el aceite, por ahorita lo puse en fuego alto para que se caliente muy bien y comenzar a freír la carne molida de pavo. ¿Sí escuchan? Esto quiere decir que mi aceite y mi sartén ya están calientes. Y lo que vamos a hacer es, la carne molida, como ustedes saben, tiende a juntarse. Entonces tenemos que separarla, tenemos que darle sus apachurraditas. Ok, bueno, quiero darles un tip. Este es un apachurrador para los frijoles, pero este también nos puede ayudar a separar la carne. Más cuando no ha comenzado de cocinarse, con este yo lo trato de cortar y así va a ser más fácil que se separe la carne cuando ya le hayamos puesto nuestro recaudo o lo que vamos a moler. Cuando su carne ya casi está cocida, con la palita ustedes pueden hacer esto, dividirla más, hacer los pedazos más pequeños y va a funcionar perfectamente. Bien, miren, pues aquí ya comenzó a hervir el agua. Los jitomates están cociéndose. Algo que tenemos que vigilar y cuidar es de la piel de los jitomates. Cuando se empiece a desprender o despegar la piel del jitomate, eso quiere decir que ya casi están. Aquí los vamos a dejar un poquito, como 2 o 3 minutitos más, a fuego medio bajo y estarán listos para seguir nuestra receta, nuestro guisado. Acompáñenme hasta el final de este video. Gracias. Ok, aquí ya tenemos los jitomates con un poco de agua y vamos a agregarle los chiles chipotles. Eso, recuerden, es al gusto. A mi familia le gusta un poco picosito, especialmente a mi esposo. Yo estoy usando esta marca de chile chipotle. Por años la hemos usado y nos gusta. Vamos a agregar la cebolla también y una pizca de comino. Una pizca es lo que agarren con sus dedos, una y media. Poquito, es solo para darle un toque especial. Y vamos a moler. Vamos a ponérselo. A mí me gusta ponerle un poquito que no esté colado, pero el resto me gusta colárselo. Todo vamos a colar. Huele riquísimo, muy rico. Siempre el chile chipotle le da un toque especial a toda la comida. Bien, miren aquí, pueden ver todo lo que quedó de la piel del jitomate, de la piel del chile chipotle. Ese es el objetivo de colar muy bien nuestro recaudo, nuestra salsa para este guisado. Y vamos a sazonar. Yo a esto me gusta agregarle un poco más de pimienta. Recuerdan que dijimos que le vamos a poner un poco de caldo de pollo en polvo o chicken base. Recuerden que el chicken base o el caldo de pollo en polvo tiene sal, así que ya solo necesita un poco más de sal. Porque ya habíamos sazonado nuestra carne primero. Esto ya casi está para disfrutarlo. Vamos a subir un poco el fuego para que dé un hervor y después vamos a agregar las verduras. Miren, vean, vengan para que vean. Aquí ya hirvió, ya tiene como 3 minutos hirviendo. Entonces, ahorita ya le podemos agregar la taza de chícharos. Acérquense, vengan para que acaben de ver bien todo cómo se cocina. Nuestro elote.
y nuestra zanahoria. La zanahoria es cruda, pelada y ralladita. ¿Por qué? Porque así con el hervor, el vaporcito del guisadito, ahí se va a cocer. Ustedes le pueden agregar toda la verdura que gusten. O quitarle, hay personas que no les gustan los chícharos. Aquí nos encantan. Así que es por eso que le estamos poniendo. Y lo vamos a dejar de 3 a 4 minutos hirviendo para que se cocine bien el elotito y la zanahoria. Miren, vean nuestro guisado. Pavo en salsa de chile chipotle. Para poder disfrutarlo en unas tostadas o con un arroz blanco, con lo que ustedes gusten. Ya pasaron 4 minutitos, ahora sí, nuestro elote y la zanahoria ya está cocida. El elote es muy tiernito, no es como el de México. El de México es más masudito, tarda más en cocerse. Este tiene mucha lechita, es muy blandito, entonces este ya está. Lo vamos a apagar y vamos a seguir preparando nuestra comida de hoy. Bien, aquí ya tenemos nuestro guisado. Miren qué delicioso se ve. ¿Verdad que sí se antoja? Entonces, a nosotros en nuestra familia nos encanta este guisado, disfrutarlo en tostadas. Vamos a ponerle primero crema de su favorita, la que más les guste a ustedes. Y lo vamos a decorar, a complementar con unos pedacitos de aguacate arriba del guisado. Un poquito abundante, que es tan rica la crema. Y vamos a poner nuestro guisado arriba. Miren, vengan para que vean qué delicioso se ve. Ahorita está muy caliente, podemos esperar a que se enfríe un poco más, pero aquí mi familia ya tiene hambre. Entonces vamos a ponerle sus aguacatitos arriba y está listo, listo para disfrutarlo. Espero que te haya gustado esta receta. Turkey en salsa de chile chipotle y lo combinamos con unas deliciosas tostadas a las cuales les pusimos crema en la parte de abajo, después nuestro guisado y lo complementamos con aguacate. Disfrútenlo. Y si este video te gustó y la receta te agradó, por favor, regálame una manita y no olvides suscribirte a mi canal. Vamos a tener más recetas deliciosas y nuevas sorpresas. Gracias. Ahora vamos a probar nuestro guisado, nuestras tostadas y, ¿por qué no decirlo? También nuestro esfuerzo, porque es un gran esfuerzo cocinar y dedicar tu tiempo a alimentar a tu familia, a disfrutar con tu familia, tu trabajo. Aquí en mi cocina en Alaska. Miren qué hermosa vista tenemos el día de hoy. Hoy tuvimos la dicha de tener mucho sol. Vamos a probar. Muy rica. Muy rica. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video y esta receta. Recuerden que siempre estamos, como mamá, siempre nos gusta dar lo mejor para nuestra familia y cocinarles algo rico, pero a la vez también sencillo. Esta es una receta muy rápida, muy sencilla. Espero que la hagan en su casa para que la disfruten con toda la familia. Gracias por ver mi video y les agradecería mucho si les ha gustado este video que me regalen una manita y no olviden suscribirse, háganle clic en la campanita y si gustan dejarme sus comentarios, yo estaré más que agradecida. Hasta el próximo video. Que tengan buen día. Aquí les dejo un pequeño regalo. Esta es la hermosa vista que tenemos aquí desde nuestra casa. Disfrútenlo. Una pequeña postal de Alaska.